es súper interesante cuando uno, desde la disciplina, por ejemplo, desde la carrera de arquitectura, tú te conoces a ti mismo y en ese sentido tú puedes como actuar en sentido de la disciplina, pero con tus propios valores, con tus propios gustos, con tus propias pasiones finalmente, ¿no? Yo vi una charla de Alejandro Aravena cuando todavía Alejandro Aravena era famoso, pero no era El Pritzker. el Pritzker, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estuve en esa charla, a mí me conmovió muchísimo su charla porque hablaba de cosas que yo realmente no veía en la escuela, o sea, no veía en la universidad. Y empecé a investigar sobre Chile y ahí me di cuenta que tenía un nivel académico muy alto, tenía un desarrollo de la disciplina bien potente, digamos. Creo mucho en que la carrera que uno tiene que escoger o que uno tiene que desempeñar tiene que servir no solo como para el servicio hacia afuera, o sea, la arquitectura también un servicio, digamos, ¿no? Pero también tiene que servir mucho para conocerte a ti mismo. No hay un solo camino, no hay tampoco un solo discurso, hay oportunidad también de cambiar de opinión, que eso yo creo que es, antes estaba muy mal visto, ahora es parte de la cultura. Finalmente la arquitectura lo que hace es traducir físicamente en el espacio las ideas de marketing. Tengo amigos, tengo gente cercana que habla de la ciudad como si fuera algo que wow, está tremendo, todo está muy mal. No creo que sea tan así. La teatralidad es como un concepto en el que una persona se exhibe consciente de ser mirada por otro. La gente joven finalmente tiene que buscar esas referencias, o sea, tiene que buscar cosas que te inspiren, porque desde la emoción nace todo lo demás. Entonces yo creo que ahí está el tema. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y algo más. Hoy conversamos con Fernando Ocampo, arquitecto y magíster en arte y dirección teatral. Conversamos de poesía, de marketing, de teatro y de arquitectura, y de cómo esas cuatro áreas se mezclan en lo que realiza hoy en día. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a quienes hacen posible este podcast. PartnerProd, quienes con su talento permiten entregar este contenido en una altísima calidad audiovisual. Síguelos en sus redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que realizamos inteligencia de edificaciones. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos a ahorrar tiempo y dinero en tu próximo proyecto de arquitectura. Ahora sí, sigamos con el podcast. ¿Quién es Fernando Ocampo? Arquitecto, que es lo que siempre decimos en este tipo de contextos, pero en realidad soy una persona súper sencilla, soy mexicano. Llegué a Chile en el 2008 para estudiar arquitectura con la Universidad del Valle de México y la Universidad Andrés Bello. Y me considero un apasionado por diferentes cosas, ¿no? Las comunicaciones, me encanta la poesía desde muy chiquito. De hecho, de chico, yo creo que toda mi evolución como arquitecto ha sido porque tenía un gusto muy especial por la poesía, no el niño poeta, pero sí, tenía como cierta fascinación con esa parte más literaria. Soy apasionado por las plantas también, que de eso creo que vamos a hablar también con The Plant Store. Y actualmente dirijo un área de Store Design y Visual Merchandising para una compañía americana, líder en el mundo del sector prestige, del sector belleza, digamos. Y me encargo prácticamente de coordinar las acciones de marketing, específicamente en Visual Merchandising, y la apertura o las renovaciones de tiendas de diferentes marcas, que son el sector lujo, digamos. Perfecto. Oye, Fernando, y a ver, mencionas primero tu gusto por la poesía. Sí. Hay intrínsecamente también hay un gusto por la lectura, claramente. Eh, Todos estos gustos que tú tienes te ayudaron a nutrir o a hacer de tu profesión eh, un ejercicio más fluido, más nutrido. Hemos conversado con Ujú. otros invitados la importancia de los hobbies Sí. para hacer arquitectura. Entonces tú me hablaste de la poesía, me hablaste que hoy día estás en visual merchandising, que Ujú. pareciera que está muy alejado de la Claro. arquitectura. Entonces hay todo un mundo al parecer que está borderline Ujú. de la arquitectura, pero que te ha permitido desarrollar tu profesión. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con el concepto del hobby, pero el hobby siempre está pensado como algo al lado del trabajo, ¿no? Como algo Mm, fuera del trabajo. Y para mí yo creo que finalmente no es un tema del hobby, sino más bien
es súper interesante cuando uno, desde la disciplina, por ejemplo, desde la carrera de arquitectura, tú te conoces a ti mismo y en ese sentido tú puedes como actuar en sentido de la disciplina, pero con tus propios valores, con tus propios gustos, con tus propias pasiones finalmente, Mm. ¿no? En ese caso, por ejemplo, para mí la poesía estuvo desde muy chico porque mi mamá era declamadora, o sea, como que le gustaba esta parte de la oratoria, que acá en Ah, Chile es un poquito perfecto. rimbombante, en México es un poquito más coloquial, hay concursos en los colegios, digamos, de Ya. esto. Y siempre me gustó el sentido de la poesía, una por el trato con los poetas, porque hay algo muy interesante en esas personalidades. Siempre fue muy interesante para mí estar ahí pegado y viendo cómo actuaban, cómo hablaban, qué hacían. Y también el sentido de la escritura, porque me parecía que había un estado emocional, un estado ahí como muy, no sé cómo decirlo, pero había algo ahí sensible que a mí, por ejemplo, me emocionaba o Mm. me tocaba. Y yo continué con eso hasta, no sé, hasta antes de cumplir 18 años todavía seguía participando en esto. Mi función en la poesía era, primero me hacía de escritor, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere escribir y tal, me iba muy mal, porque era muy malo. Pero sí como declamador, por ejemplo, llegué a hacer varias cosas que es súper raro porque de niño no haces eso Sí, finalmente, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, grabé discos de poesía, o sea, vocalizados, musicalizados, perdón. Acompañaba a los poetas a las presentaciones de libros. ¿Qué edad tenías? Tenía ponte tú, entre los 8 y los 17 años Wow. participaba en Ya. eso. Y era un grupo era un grupo de jovencitos, digamos, que hacían estos recitales de poesía con diferentes temáticas. Mm. Poesía negra americana, poesía chiapaneca, o sea, autores chiapanecos, poesía universal, romántica, era todo un rollo. Y eso yo creo que formó mucho también mi personalidad, ¿no? Mm. Por un lado, porque había algo muy escénico también, como de salir al escenario, decir un poema, como los ademanes, Mm. la pronunciación, la memoria, pero también porque de alguna manera también hay un tema de cultura, ¿no? O sea, tú Mm. vas aprendiendo de los poetas, vas aprendiendo de la literatura, y eso de alguna manera también como que te forma, te modela en algún punto, ¿no? Indudablemente. Y Yo la creo. importancia también del lenguaje, porque Mm, finalmente, también lo hemos hablado con otro invitado, el lenguaje te permite crear un discurso y finalmente la arquitectura es un discurso, exacto. es una historia que tú cuentas a través de la forma. Mientras más Mm. capacidad tengas de lenguaje, mejor la historia probablemente que puedas contar. Sí, total. O sea, tienes más herramientas como para expresarte, pero Mm. también desarrollas también, yo creo, un ojo crítico como para expresarte. Mm. Y yo creo que eso es lo que hace finalmente las diferentes autorías en arquitectura, ¿no? Como que uno finalmente habla desde lo que es, desde lo que está constituido. Mm. Y eso no tiene que ver solamente con la disciplina, sino con todo el background que tienes detrás, que son tus hobbies, es tu familia, tus amigos, es tu estilo de vida también, ¿no? Sí, claro que sí. Mencionaste que llegaste a Chile por un intercambio a la Sí. Universidad Andrés Bello. Eh, pero llegaste y parece que no te fuiste nunca más. Sí, 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 sí. Llegué. Cuéntanos un poquito de eso. Eso fue loco porque me da vértigo pensarlo ahora después de, tengo casi 16 años viviendo en Chile. Yo vine por un intercambio de un año y medio. Y vine porque en la universidad sacaba buenas notas, nos ofrecieron hacer este intercambio con una red que había entre las dos universidades y el tema era hacer una doble titulación, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo estaba en México, fui a un congreso en Monterrey, que es en el norte, yo estaba en el sur, en Chiapas, y vi justamente una charla, muy loco, porque yo vi una charla de Alejandro Aravena, cuando todavía Alejandro Aravena era famoso, pero no era El el Pritzker. Pritzker, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estuve en esa charla, a mí me conmovió muchísimo su charla porque hablaba de cosas que yo realmente no veía en la escuela, o sea, no veía en la universidad. Y empecé a investigar sobre Chile y ahí me di cuenta que tenía un nivel académico muy alto, tenía un desarrollo de la disciplina bien potente, digamos. Y esa fue un poco la decisión como cuando me invitaron a hacer ese intercambio, había tres posibilidades. Era Europa, que para mí era eso el tema del magíster, como que no quería hacer El el pregrado ahí. pregrado, como que viste que uno se pasa Sí. rollos. Estaba, creo que un lugar de Centroamérica y estaba Chile. Y entonces yo siempre digo, ¿por qué Chile? Porque era el más lejos. Pero no, no es tan así, sino que creo que me influenció mucho, me influenció mucho esa charla de Alejandro Aravena. Y también sobre eso empecé a investigar mucho de la parte académica. Y qué bueno que estoy acá porque ya 16 años es bastante y habla Harto. bien de la decisión, digamos. Entonces, te vienes de intercambio, Ujú. estudias un año y medio por el intercambio,
¿Te titulas acá? Sí, me titulo acá y en Chile, perdón, acá y en México, Ya. y hacemos la doble titulación, digamos. Ya. ¿Pero ahí tuviste que volver o te mantuviste siempre acá? No, me mantuve acá y como empecé a hacer el desarrollo de la tesis, hay una diferencia. Creo que en México el título te lo da el Estado y acá te lo da la academia, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí fue súper importante el proceso de título, o sea, la tesis misma, porque en México esto es más bien como una licenciatura y chao, ya haces un examen. Ok. Y acá hay un tema del marco teórico, de un proyecto de pensamiento que en el fondo te hace arquitecto, ¿no? Sí. Y mi proyecto de arquitectura fue como bien alineado a mis gustos, en este caso, por ejemplo, la poesía, porque en este proyecto, por ejemplo, se llamaba simbólicamente Chile, País de Poetas, y lo que construí yo, siendo muy joven, digamos, era esta idea de que el poeta, de alguna manera, tenía una metodología de proyecto arquitectónico. Porque en el fondo, cuando el poeta escribe, más allá como tiene una estructura, ¿cierto? Sí. Usa palabras, usa significados, pero de alguna manera da cabida al hombre en un plano emocional o sensible. Y yo estaba muy rayado con esa idea. Yo decía, aquí hay algo que tiene que ver con lo que yo estoy estudiando ahora. Es Como que, que perdón, describiste un proyecto de arquitectura. exactamente, sí, tal cual, tal cual. Entonces esa era prácticamente como mi tesis de grado, ¿no? Mm, Cómo el poeta construye, digamos, espacios en la emoción mm. y cómo el arquitecto construye en el plano físico, digamos, tangible, Sí, ¿no? claro. Y entre los dos tiene que haber como el personaje, o sea, como la persona, arquitecto, poeta, tiene que haber un ejercicio de proyecto arquitectónico. No. Esa relación. Entonces ese proyecto fue súper importante para mí porque aprendí muchísimo, o sea, empecé a leer muchísimo la literatura chilena, Ok. empecé como a buscarle un poco la vuelta para poder decir, mira, es cierto, o sea, voy por buen camino. Y también porque yo soy, digamos, creo mucho en que la carrera que uno tiene que escoger o que Ujú. uno tiene que desempeñar, tiene que servir no solo como para el servicio hacia afuera, o sea, la arquitectura también un servicio, Sí, digamos, obvio. ¿no? Pero también tiene que servir mucho para conocerte a ti mismo. O sea, la carrera es la excusa perfecta para uno conocerse a sí mismo. Y creo que finalmente esas cosas como que uno las obvia al principio y dice, Mm. sí, estoy estudiando por la profesión, porque quiero ganar dinero, porque me interesan estos temas. Pero ese autoconocimiento, cuando uno está estudiando, si eres consciente de que estás con un proyecto de título, por ejemplo, conociéndote a ti mismo, es súper potente como idea, ¿no? Y así lo transformas en pasión. Lo transformas en pasión, trabajas en lo que te gusta, Mm. tienes un pensamiento crítico en lo que estás haciendo, no solamente hacia afuera, sino también como el cómo eres. Y también no solo conoces tus fortalezas, sino que también conoces tus limitaciones, ¿no? Sí, Entonces claro. tú sabes lo que no eres, o tú sabes lo que no te importa. En mi caso fue así, o sea, a mí me hablas de, no sé, me hablas de AutoCAD, me hablas de renders y todas esas cosas, yo las evité siempre, o sea, no era más humanista, digamos, ¿no? Tu No era interés tan iba por otro técnico. lado Sí, de la disciplina. sí. Me gusta mucho que en todo lo que hablas, eh, que viene de otra disciplina, Mm, terminas hablando de arquitectura. sí, Es interesante, eh, insisto, esta como filosofía o este pensamiento que tú tienes de cómo otras disciplinas te sirven para aportar a la arquitectura, para aportar a tu ejercicio profesional. sí. Ahora, me imagino que eso no siempre fue así. ¿Cómo descubriste o cómo empezó esta pasión por la arquitectura? ¿Cómo decidiste estudiar arquitectura? Sí, mira, es que es súper gracioso porque al principio uno dice, cuando hace las evaluaciones estas de qué quieres estudiar y en qué eres las aptitudes, ¿no? Ahí me salía periodismo y arquitectura, ¿no? Que en el Ya, fondo son comunicaciones, ¿no? claro. Pero hay algo muy gracioso que ahora digo, esto es un chiste, como en el fondo basarse en esa experiencia, pero yo desde chico, desde muy chiquito, por ejemplo, siempre tenía nociones de este tema más decorativo, del uso del espacio, ¿no? Ya. Entonces era el que, típica, o sea, cambia la pieza cada rato de lugar. Me acuerdo algo muy divertido que era que tenía las cajitas de fósforos ¿Mm? y yo dibujaba, sin saber nada, dibujaba los muebles en planta de mi De habitación, tu digamos. habitación. Y yo mismo empezaba como a jugar en el espacio para poder ordenar mi habitación de diferentes maneras. Entonces, yo traía a mi mamá como loca porque siempre quería pintar de nuevo la pared, cambiar las sábanas, cambiar los muebles, porque era como un tema de configuración. Sí, obvio. Entonces todos te decían, los tíos te decían, no, es que este va a ser arquitecto, o no, es que este va por esa línea, ¿no? Pero yo creo que más bien
yo he aprendido mucho de la carrera, o sea, de esa toma de decisión de, digo, quiero ser arquitecto, porque empecé a inspirarme en gente que era un referente como muy natural hacia mí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo vi una charla de Aravena en ese momento, ya estaba estudiando arquitectura, te conmueve, de chico también veía gente que hablaba de arquitectura o que hablaba de temas de cómo esto puede ser digamos, puede aportar a la sociedad, Mm. eso te va moviendo y te va modelando. Yo, para ser sincero, cuando entré a la carrera, quizás no sabía lo que realmente era. Que eso yo creo que nos pasa A mucho, ¿no? todos. A todos. Sí. Entonces, claro, te creas estas imágenes, estos conceptos preconcebidos de que, Mm. me gustaba ordenar la pieza, soy arquitecto. No. O eres bueno para el dibujo. O eres bueno para el dibujo, que eso también. Bueno, dibujaba Sí, mucho también, claro. sí. Que es la típica. Claro. Creo que es interesante también como ir viendo esas aptitudes. Yo era un chico sensible, me gustaba mucho la parte del diseño, colorear, dibujar, no sé, ordenar, pero no creo que haya sido una condicionante tan importante para la toma de decisión, digamos, O ¿no? sea, finalmente, con lo que hemos conversado ya, Mm, en tu desarrollo profesional, claramente la poesía influyó mucho más que el exacto, dibujo y tu capacidad de orden espacial o tu gusto por el orden exacto, espacial. exacto. Sí, yo creo que es eso. O sea, finalmente, claro, la literatura, la poesía fue lo que realmente me hizo entender que yo estaba en el lugar correcto cuando estaba estudiando arquitectura. Porque Mm. también te puede pasar que a los 2, 3 años, pasa mucho en Chile, te sales de la carrera porque parece que no era lo que tú querías, ¿no? Sí, Entonces, yo creo pasa. que eso fue, o sea, realmente la poesía para mí fue como la vuelta de tuerca para seguir estudiando la carrera y para que hoy en día, por ejemplo, sienta que fue lo mejor que pude haber estudiado, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, estudiaste arquitectura, llegaste a Chile, explotaste e hiciste este match entre poesía y arquitectura en tu proyecto de título. Y después te fuiste nuevamente por un área que te interesaba mucho Sí. y que retomamos a ese Fernando Campo obsesivo con ordenar y cambiar sus muebles. Y hiciste un magíster. Un Ajá. magíster en arte. Es un magíster o sea, cursé el magíster en artes, ¿Ya? que tiene una mención en dirección teatral en la Universidad de Chile. Perfecto. Y esto fue, obviamente, la decisión la tomé cuando estaba haciendo el título, porque yo estaba súper loco con la idea, o sea, estaba muy, muy, muy emocionado con la idea. Y creo que de esa tesis del proyecto de título, tenía muchas ideas en torno a lo que era, por ejemplo, la arquitectura como una creación de situaciones. Que eso es súper potente como idea. O sea, en el Sí, plano tú creas situaciones, creas programas, digamos, totalmente. condicionas el comportamiento de la gente con tu trabajo arquitectónico, digamos. Pero a mí me interesaba mucho del lado de la escritura, cómo la escritura también creaba situaciones. De otra manera, ¿no? Crea historias, crea el storytelling, las narrativas, ¿no? Y hacen mundo, que eso es muy de arquitecto finalmente y muy de poeta también, como el hacer mundo. Mm. Y yo creo que la reacción de decir voy a estudiar teatro fue porque a mí me hizo ruido en mi tesis que que la disciplina teatral tenía mucho de esta creación, como esto Mm. voy a crear mundo pero en un escenario, por ejemplo, ¿no? Y es un mundo en donde justamente mezcla los dos mundos. La Exacto. literatura Y la parte y la... física Exacto. de la construcción. Y también creo digamos, la parte teatral es súper ilustrativa como para entender también el fenómeno de la arquitectura, ¿no? Mm. Porque finalmente yo al principio me acuerdo que uno siempre, nosotros estamos un poco más viejos, ¿no? Pero, digamos, uno siempre quiere ser consecuente con la toma de decisiones, ¿no? Sí. Entonces estás pensando siempre en que tengo que tomar esto, pero no me puedo olvidar de lo que estudié antes y Mm. tal. Entonces siempre iba como en un paso medio cubriéndome un poco las espaldas de Sí. de la crítica también, porque me pasaba de arquitectura, algo que era súper teatral, ¿no? Y entonces me acuerdo que al principio, no sé, me enfocaba mucho a la creación de escenografías. Mm. Y tal, no, porque soy arquitecto y hago escenografías, como que Sí, tiene un claro. rollo ahí medio estructural, medio visual y todo. Pero realmente a mí del teatro me interesó la dramaturgia, que es la escritura de teatro. O Ok. sea, playwrights, ¿no? Bueno, y el magíster era en dirección teatral Y el también. magíster tenía un enfoque, o sea, un enfoque en dirección teatral, que en el fondo es cómo tú pones en escena un texto teatral. Pero también estudié dramaturgia, o sea, hice talleres con Juan Radrigán, que es increíble. Muchos talleres, era el chico taller. Todos los talleres me los pasaba. Y también escribí teatro. Entonces tuve la suerte, que hoy en día lo agradezco mucho, de haber tomado esas decisiones,
de haber montado, por ejemplo, mis propias obras. Mm. Que eso ya es un narcisismo, o sea, verse al ombligo constantemente. Pero no por eso, sino porque siento que yo era muy feliz viendo en físico, o sea, espacialmente, las cosas que pensaba. Claro. Y no solamente como a nivel de diseño, sino también a nivel del pensamiento, como mi punto de vista. Con los actores tú puedes probar situaciones, entonces también como que haces más mundo en algún punto, ¿no? Sí, porque el teatro, he estado todo el rato tratando de interpretar tus dichos. El teatro, efectivamente, tú llevas la palabra a la acción. Exacto, exactamente, sí. Y ahí, wow, no, Es loquísimo. es que tu cerebro debe haber explotado en ese momento. Era algo así porque tenías todos los mundos mezclados. El mundo construido con la escenografía, la literatura y la literatura que la llevabas a acción. Wow. Sí. Quiero hacer una breve pausa para pedirte algo muy simple pero muy significativo para nosotros. Muchas personas nos escuchan y nos ven, pero no nos siguen. Por tanto, el simple gesto de seguirnos nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad como este que estás viendo. Además, si quieres estar actualizado de todo lo que pasa en el podcast y en mis redes sociales, puedes seguirme en Sergio Andrés Ahumada, tanto en TikTok, Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, sigamos con el podcast. Es súper atractivo porque, y también es muy como, es gratificante porque también, como trabajas con muchas otras disciplinas, o sea, el teatro es la máxima de hacer como la interdisciplina finalmente. Lo más bonito, que al principio yo no lo entendía, lo entendí cuando estaba haciéndolo. Yo al principio, por ejemplo, veía mis obras y mis obras eran súper estáticas. Entonces era una escenografía súper minimalista, mucho sentido de la forma, del color, de Muy la profundidad. arquitectónica. Muy arquitecto, muy arquitecto. Mucho Sí, ortogonal, claro. todo. Pero el desafío de mi parte, como mi carrera en teatro, fue cuando yo empecé a trabajar con actores. Porque esa es otra cosa. En arquitectura obviamente no te enseñan a trabajar eso, ¿no? Y ahí es cuando tú ves o sea, el valor real de un diseño, de una construcción. Porque en el fondo está pasada por la experiencia del actor, o sea, pasada por el cuerpo. Y eso es algo, o sea, te vuela la cabeza. Si tú como arquitecto diseñas y piensas que estás diseñando para que alguien como habite esa práctica, digamos, que ese famoso programa del que todos Sí. nos dicen, eh, tú estás creando más allá de un espacio, estás creando una experiencia. Y eso, esa parte como experiencia, la emotividad, la repercusión en un ser humano, digamos, o sea, Sí. te vuela la cabeza. Voy a aprovechar de explicar, porque lo hemos mencionado varias veces, a la Sí. gente que no es arquitecto, hemos mencionado la palabra programa, que se Sí. refiere al programa arquitectónico. En términos simples, es lo que ustedes conocen como los recintos, ¿ya? Es decir, hay una habitación, hay una sala de estar, hay un comedor, pero para la arquitectura, el programa arquitectónico tiene que ver con las actividades que se dan dentro de esos recintos. Tal cual. Entonces, lo que habla Fernando justamente es que dentro de este mundo teatral, él empezó a ver que existía esta coincidencia con la arquitectura, que finalmente algo que uno piensa, crea como un programa arquitectónico, aquí también tú lo piensas, lo creas, lo escribes y lo llevas a acción. Y se empiezan a dar ciertas relaciones. Exacto, que en el fondo es un sistema de escritura. Por ejemplo, en teatro lo puedes ver como dramaturgia, digamos. En narrativa tú lo puedes ver como el desarrollo de la historia. Y en marketing lo puedes ver con el storytelling del que hoy todo el mundo se agarra, ¿no? O sea, es el storytelling. Y yo creo que eso es lo más potente para mí de la arquitectura, ¿no? De lo que hacemos. Wow, sí, totalmente. Terminaste el magíster. Terminé el magíster. Montaste tu obra. Después de eso, ¿qué viene? Porque también te metiste en un mundo, y hay que decirlo, en un mundo que desde afuera, por lo menos, claro, no se ve muy rentable en el fondo hoy día dedicarse a montar obras de teatro y todo. Es un tema complejo, sobre todo en la cultura que tenemos todavía en Chile. Sí, o sea, yo estuve en el magíster. Mientras estuve en el magíster hice varias obras en teatros de Santiago. Trabajé mucho tiempo también con plataformas culturales en Buenos Aires, entonces vivía allá, vivía acá. Y
logré trabajar profesionalmente del teatro por varios años, digamos, o sea, Ya. haciendo obras, haciendo escenografías, haciendo también trabajando en plataformas culturales de difusión. Y también al mismo tiempo, como no me quería salir de la parte arquitectónica, porque eso es algo que te Sí. persigue, o sea, tienes que seguir, 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 también hacías clases en la universidad. Entonces Ya. participé en varias universidades haciendo clases de arquitectura o de arte o de dirección creativa a otras disciplinas, por ejemplo, con diseñadores gráficos, con directores de arte, con partes más técnicas también. O sea, veía hasta coreografías, como que era toda una mezcla de Wow. situaciones. Que yo creo que en ese momento, que ya pasó tiempo, digamos, estaba muy en tema lo de la interdisciplina, lo Ya. multidisciplinar, los bordes de la disciplina, que hoy en día cuando uno lo piensa, hoy en día ya estamos en eso y ni siquiera te lo Sí. tienes que cuestionar, ¿no? Que eso es un cambio de paradigma. Pero en ese momento trabajaba en muchas cosas, pero también siento que todo lo que hacía era aprendizaje. Entonces aprendía a los alumnos, aprendía de otras disciplinas y estaba ahí siempre como tratando de seguir siendo arquitecto, porque era una, tienes que seguir. eh, pero creo que ese fue el camino más natural porque finalmente también hice lo que quise, o sea, Mm. justifiqué mucho también, ¿no? Pero hice lo que quise y también una cosa me fue llevando a la otra, que eso yo también creo que es muy potente para los jóvenes que estudian arquitectura, Mm. ¿no? No hay un solo camino, no hay tampoco un solo discurso, Mm. hay oportunidad también de cambiar de opinión, que eso yo creo que antes estaba muy mal visto, ahora es parte de la cultura. Y creo que siempre las oportunidades de lo que tú quieres ser se va dando en función de lo que estás haciendo. O sea, Sin duda no alguna. es solamente el deseo, si el deseo cualquiera quiere hacer varias cosas, ¿no? Yo Sí. creo que hay algo ahí con lo que tú quieres ser que se va dando solo. No Mm. es automático, pero creo que si tú te esfuerzas en diferentes steps, el desenlace es lo que tú estás construyendo. Y es muy Mm. arquitectónico, porque tú estás Totalmente. construyéndote a ti mismo, ¿no? Totalmente. Hemos sido majaderos en este podcast en tratar de explorar Sí. estos bordes que tú mencionas. Y de hecho, Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, sentado en ese mismo sillón, lo dijo. O sea, aquí si tú quieres ser arquitecto, quieres estudiar arquitectura y piensas que vas a hacer casa y edificio, la Mm. verdad que estáis frito porque ese es un 2%. porcentaje ínfimo, 2% Mm, de lo que se puede dedicar un arquitecto. Y sí. hay otro campo que es totalmente fértil para poder explorar. Y tú eres el ejemplo, o Mm, sea, escenografía, lo que te estás dedicando hoy día que lo hablaste, relacionado con marcas específicas ujú. dentro del área del retail, que ya vamos a hablar de eso. Entonces es importante entregar este testimonio y entregar esta experiencia para que no se queden con lo que te entrega la escuela, Sí, porque la escuela es la base, pero de totalmente. ahí en más, lo que tú haces con esa base es responsabilidad tuya. Totalmente, sí. Y es súper personal. Y yo creo que también ahí hay una mirada también sesgada en cuanto a cuando pensamos, que yo también me lo cuestioné un momento. Uno piensa que en arquitectura te enseñan a ser el arquitecto de revista o te enseñan a ser el arquitecto de la casa taquilla Sí. y ese tipo de cosas, Arquitectura ¿no? autor. Pero hay una lectura ahí que no es menor, que yo creo que muchas veces nos quedamos con esa idea de que, claro, es el icono de la figura del arquitecto porque es el que publica, Mm. es el que tiene un pensamiento crítico, es el que pudo comunicar el mensaje para que la mayoría lo entendiera. Y muchas veces no estamos hablando del que la universidad quiere que tú seas esa persona o ese tipo de arquitecto, sino te están mostrando los signos o las personas que son más simbólicas en función de esa, digamos, como de ser un Mm. arquitecto. Pero yo creo que hay que leerlo más bien como un tema de referencia, o sea, evidentemente también en el mundo del arte, cuántos artistas hay, y no es que en la universidad te están diciendo que tienes que ser Como él. como él, ¿no? Te Claro. están dando digamos, los hitos, las referencias para que tú veas en lo que puede, o sea, lo que puede ser. Y también es interesante pensar, por ejemplo, que muchas veces uno tiene que estudiar mucho esas referencias, pero no para ser como ellos. Mm. Tú tienes que estudiarlos porque tienen algo que decir. Evidentemente hay un cierto éxito en el sentido de que conmueven o convencen a la población, Mm. al resto de sus ideas, y eso es valorable. Y yo creo que no hay nada más lindo que ver a alguien, por ejemplo, haciendo lo que le gusta y alguien realizado. O sea,
Yo lo veo, por ejemplo, en la gente joven, también con la gente con la que trabajo. O sea, cuando tú ves a alguien joven haciendo lo que le gusta, apasionado, realizado, es como te conmueve, es algo Sí, claro. que uno busca finalmente, ¿no? Yo creo que es interesante esa Sí. mirada. Seguimos en la historia. Vamos. Fernando Campo llega a Chile, te titula, después tu magíster, Ajá. te dedicas al teatro. ¿Cómo llegas a lo que estás haciendo hoy día, que está Sí. relacionado con el visual merchandising? Visual merchandising. Sí, store design y visual merchandising. Es un camino, para mí, orgánico, para otros es un poquito más como zigzag. Pero bueno, yo del teatro, el teatro tiene una maquinaria gigantesca, ¿no? De la ilusión, de la ficción. Trabajas con la ficción. Actores, hay iluminación, hay escenografía, hay texto, hay coreografía, hay música. Hay diferentes factores que de alguna manera te arman una atmósfera en la que tú estás viendo o viviendo una ficción, Mm, ¿cierto? Eh, esa composición es algo muy alineado a lo que las marcas hacen, porque finalmente las marcas son ficciones. mm, Tienen historias reales, pero siempre está enfocado a contarte algo, contar historias. Entonces, finalmente, uno desde el teatro se vuelve más experto en contar historias. Desde la dirección escénica también, tú estás contando una historia, que es el texto, ¿no? Y mm, usas los recursos que tienes o los recursos que te parezcan mejor para poder llegar a transmitir ese mensaje, ¿no? Es mm. comunicación. Y como estaba haciendo mucho teatro, me invitaron a trabajar en una agencia que se llama Grupo Más como director creativo y esta agencia tiene base en Miami, en Santiago y en Buenos Aires. Y yo estuve a cargo de muchas marcas del sector más de lujo, digamos, pero variadas. O sea, hacíamos marcas de calzado, marcas de relojes, marcas de cerveza. Wow. Y mi trabajo ahí era prácticamente desarrollar o diseñar los eventos de marca para estas experiencias de los storytelling de la marca. Entonces dice, Perfecto. ¿qué relación tiene? Es porque estoy contando la historia de la marca, que es su ficción, pero en términos o en un entorno mucho más capitalista, quizá, Sí, ¿no? totalmente. Entonces ahí yo me metí mucho desde mi experiencia de teatro en cómo creábamos eventos que fueran memorables para las marcas, o sea, para los usuarios por las marcas, ¿no? Y eso es más que nada a lo que me dedico hoy en retail también, es un poco a esa experiencia de marca, cómo diseñas experiencia para consumidores, para usuarios potenciales, Mm, digamos, o para cualquiera, que en el fondo signifique o tenga un sentido alineado a la marca. Es el mm. storytelling, ¿no? Esto, expliquémosle a la gente porque, en concreto, ¿qué es el visual merchandising? Para que la gente lo Sí. entienda, porque, claro, tú lo hablas, teóricamente yo lo entiendo perfecto, pero para alguien que no está dentro del área, que entienda esta relación en el fondo de Mm, armar estos escenarios, de contar esta historia para que la marca tenga presencia dentro de una tienda, dentro de un sí. local, y la gente te quiera adquirir o quiera comprar esa marca. Sí, o sea, en el fondo, o sea, primero está el tema de la experiencia de marca, que son entornos de marca. O sea, uno va diseñando espacios para vivir una experiencia temporal en un plano Mm, súper acotado de tiempo, de vivir esa experiencia. Y el visual merchandising es algo más, digamos, más técnico, puede ser, en retail, que en el fondo es un área que se dedica o se enfoca en cómo se exhiben las diferentes comunicaciones de una marca en un entorno de marca. O mm, sea, son temas súper básicos. Por ejemplo, en el masivo, por ejemplo, en el supermercado, tú tienes una identificación de dónde están el zoning de cada tipo de producto. A la altura de los ojos hay una, digamos, hay como una jerarquía de el valor que tiene, de que esté a la altura de los ojos y no abajo, por ejemplo, abajo, ¿no? claro. Y hay toda una lógica en el cómo se organizan las cosas para que la navegación, que en este caso se dice navegación, del consumidor sea exitosa y se convierta en una conversión. No siempre es una venta, sino también es como un encuentro con la marca. Y para Mm, mí el visual merchandising aporta mucho a esa experiencia con las marcas, que en el fondo tú cuentas la historia de la marca, dices lo que quieres que la marca, digamos, leas lo que la marca quiere decirte perfecto. y también sea como algo más cómodo para el usuario, o sea, el que estés en un entorno de marca. Sí, claro. Y Visual Merchandising también tiene un enfoque en otro lado con el tema del desarrollo de vitrinas también, que es un área increíble, Sí. súper escénica, súper escenográfica,
pero mi trabajo, por ejemplo, ahora está muy vinculado también, no solamente al visual merchandising, al store design también, pero muy vinculado con el área de marketing Ok. de las marcas. Entonces, es un mundo que, por ejemplo, yo antes no No, conocía sí. tanto. He aprendido a lo largo de los años, llevo casi 7 años trabajando en eso, 10 años en retail, y, y es muy lindo porque finalmente marketing es lo que alimenta a todas las otras áreas. Entonces sigue siendo también la idea de la arquitectura, o sea, no es como, aquí está la propuesta, aquí está lo que yo digo, Ujú. sino más bien es que la arquitectura sigue siendo hoy, también para el retail, un área de servicio a las marcas. La marca es lo más lindo, o sea, y marketing es lo que más mueve finalmente la industria, ¿no? Porque de ahí nacen, es como es Sí. el corazón. ¿Y cómo vinculas la arquitectura o esta Ujú. puesta en escena con algo que pareciera tan opuesto como es el marketing? Porque si tú le preguntas a cualquier persona, o sea, ¿en qué se relaciona el marketing con la arquitectura? O sea, se relaciona yo creo que en todo, porque finalmente la arquitectura lo que hace es traducir físicamente en el espacio las ideas de marketing. O Mm. sea, es construir una historia. Entonces tiene mucho que ver, no creo que sea opuesto, sino más bien es la parte física y visual de la marca, ¿no? O sea, el visual merchandising también tiene un tema súper importante con la parte visual, ¿no? O sea, qué es lo que tú ves, cómo se ve el producto, cómo se organiza en el espacio. Esa parte de los mensajes, de cómo entregas mensajes, son del área de visual Ese es merchandising. el punto en común, la comunicación. Es la comunicación, claro. O sea, es la comunicación efectiva, que Claro. no es lo mismo. Porque también el retail tiene algo, al principio, a ver, a mí me pasa algo muy divertido, porque yo venía de un teatro súper off, Ok. autoral, sin dinero, que era todo así como muy buenas producciones, pero siempre buscando como la parte creativa por el presupuesto. Eh, Retail tiene algo muy atractivo, que yo por eso lo valoro mucho y me parece muy potente, que es, tú en retail tienes que ser efectivo. Mm. No puedes fallar en la efectividad porque si no tu trabajo está mal hecho. Eso es un indicador, un KPI que te permite decir, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal. O sea, Mm. no es ahí como de que, ay, me gustó la obra, oye, sí que interesante, y chao. Acá tienes que ser súper efectivo y tiene que haber un KPI para medirlo, ¿no? Ok. Lo otro interesante del retail es que los ritmos son acelerados. Entonces tú siempre tienes que estar muy por encima del proceso para poder llegar a una entrega a tiempo, ¿no? Eso se rige por diferentes cosas. Los calendarios de marketing, Wow. los key shopping moments, que son súper importantes a nivel comercial. Los lanzamientos de producto, que Mm. también tienen un rollo ahí como de uno nuevo y otro nuevo y póngale un Sí. ingrediente más y la innovación. Y en el fondo es porque ahí es donde realmente se ve el desarrollo. Para mí puede sonar una locura, pero cuando uno habla del estado del arte, como cuando estudiábamos, ¿no? De Mm. que Sí. estudia el estado del arte, social, cultural, económico, el retail tiene todo eso condensado, porque Totalmente. finalmente todos compramos. Sí, obvio. Y la mayoría de la gente en el masivo, en el semiselectivo, en el prestige, o sea, estamos constantemente tratando de convencer al otro de comprar Mm. o de usar o de ser parte. Sí. Y eso es un juego bien, para mí es súper sensual pensar que tú estás constantemente tratando de seducir A con la alguien. marca Sí. a alguien. Eso me motiva muchísimo, me parece muy atractivo de la marca y del retail también. Sin duda alguna. Te metiste a este mundo del retail, pero también emprendiste. Sí, Tú, pero es que ya has las hago hecho, o todas. sea, yo creo que los 17 años que llevas en Chile te han quedado pero cortísimos, no has Ay, perdido el uy, tiempo. es Ah, tremendo porque no es que uno sea, no- yo no es que sea motivado, lo que pasa cuando hablo de estos temas, por ejemplo, de todo lo que he hecho, porque he hecho un sí. montón de cosas, que del teatro, que vente para el diseño gráfico, que dirección creativa, yo a veces cuando pienso en retrospectiva, siento que es otro. O sea, te lo juro, siento que es otra vida, como que Claro, todo dialoga, pero al final también son cosas muy distintas. sí, obvio. Pero Pero bueno, emprendiste también acá en Chile sí, y emprendiste con otra de tus pasiones, que también, antes de hablar de tu emprendimiento, quiero que me hables de eso, porque emprendiste con The Plant Store, sí, que es una tienda especializada en plantas, exacto, que sí. es otra de tus pasiones. Exacto, exacto. Yo creo que sí, The Plant Store es un emprendimiento que yo hice en el 2019, tiene ya Ya. 6 años,
Y partió realmente como una tienda especializada en plantas de interior y en maceteros de cerámica de autor. Ahí me gusta mucho la naturaleza, vengo de una familia que ha vivido en el campo también, entonces tengo mucha cercanía con eso. Pero la creación del proyecto fue, desde mi punto de vista, muy intelectual. O sea, yo en algún momento de la vida que estaba en mi casa lleno de plantas, me encantaba el rubro, ir a viveros el fin de semana, empecé a estudiar mucho el comportamiento de la gente joven. A mí me interesaba mucho la parte como más filosófica de los comportamientos. Entonces empecé a leer mucho, no sé, Jules Han, empecé a leer a Bauman con la modernidad líquida y con todo este rollo como de las relaciones de la gente joven, como incapacidad para relacionarse, ¿no? Pues me interesan las comunicaciones. Sí, obvio. Eh, y uno encuentra en esa literatura que finalmente, en aquel momento eran los millennials, que es loquísimo, porque ahora estamos en los centennials, Sí. que los millennials teníamos una incapacidad muy notoria para formar relaciones con los otros, ¿no? Con las personas. Y a partir de eso salían tendencias súper fuertes, por ejemplo, con el tema de las plantas. En Estados Unidos, por ejemplo, había una tendencia en redes sociales en ver a la planta como tu hijo, ¿no? Y entonces publicabas cosas con tu planta y el Lo cuidado de mismo, la lo planta y mismo que tal. pasa con las mascotas. Lo que pasaba con las mascotas, que en un principio las mascotas eran los hijos, hoy Sí. en día las mascotas parece que son las plantas, ya no sabemos quiénes son los hijos. Y a mí me interesó mucho desde esa parte más fenomenológica, Sí, como obvio. entender bien Sociológica. sociológica, entender bien ese comportamiento, ¿no? Y estas ideas también con Jules Chulhan, también, que es un filósofo que me encanta, como que empecé a cruzar todo este pensamiento. No es que me sentara yo a juntar ideas, pero me resonaba mucho. Mm. Y decidí hacer este proyecto con la intención de que fuera una tienda de plantas, pero también con la intención de formar una comunidad virtual en función de las plantas. Y creo que hoy en día The Plant Store es más que una tienda, es un concepto que busca crear una comunidad para hablar de varios temas. Porque lo interesante de esto, cuando uno hace proyecto, es que tú tienes como como te digo, tienes la metodología de arquitecto, ¿no? O Sí, sea, obvio. yo creo que eso te hace arquitecto. No, yo no creo en la volada de que, ay, creo mundos y no, no. Es la herramienta, o sea, la estrategia, la metodología del diseño El modo de arquitectónico pensar. sirve mucho. Claro, y te permite hacer proyectos. Yo Mm. creo que yo he hecho muchas cosas porque soy muy apasionado de hacer proyectos. Y este proyecto, por ejemplo, cuando yo lo hice, también yo tenía como muchas ganas de crear una marca porque ya estaba trabajando con muchas marcas y me seducía la idea de crear mi propia marca, ¿no? Claro. Entonces partió mucho desde el lado de marketing, partió también como a cierta libertad de lo que no podía hacer, por ejemplo, en la empresa y sí la podía hacer en mi marca porque era mía, me podía Obvio, equivocar, podía probar. obvio. Se convirtió en un laboratorio de todas estas cosas que yo aprendo, pero enfocadas a un sector que son las Las plantas, ¿no? plantas. Y las plantas también tienen algo es tricky porque uno cuando crea los discursos dice, no, por ejemplo, no, yo venía de un lugar muy rural, de campo, me encantaban las plantas. Yo te dice, no, mi abuelita me enseñó las plantas. Todo eso sí, pero realmente en este caso, por ejemplo, la excusa son las plantas, porque creo que tiene otros discursos mucho más potentes como el tema del cuidado del medio Mm. ambiente, del enfocar, por ejemplo, las plantas como una excusa para poder relacionarte con los otros, Mm. como el regalarte una planta, qué significa incluso en las nuevas generaciones, que son la generación Z, por ejemplo, no es que esté enfocada sino más bien nacieron con eso y hoy en día son personas mucho más susceptibles a los cambios en la parte como medioambiental, digamos, los tienen súper incorporados, Mm. tienen incorporado el wellness, pero como ADN, o sea, es gente que hace ejercicio, que cuida su figura, pero también cuida su bienestar. Entonces es Mm. loquísimo pensar que, por ejemplo, la tienda o la marca puede ser un buen lugar como para expresarse en esa dirección, ¿no? Todo este razonamiento, toda esta teoría con la que tú creas Plant Store, Ujú. igual tenías que aterrizarla a algo concreto y que hoy día tengo entendido que es más de una tienda. Sí, 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 ahora mismo me estoy volviendo loco con eso porque también fue una idea muy de obstinación, pero yo creo que también es porque es un laboratorio también de ir probando qué funciona, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos 3 tiendas físicas, o sea, en el brick and mortar, tenemos una tienda online que también funciona como una tienda más, digamos. Y hay un modelo de negocio en el que también tenemos muchos pop-ups temporales y Ujú. participamos en diferentes ferias. Ya. Feria de emprendimientos, ferias adentro del shopping mall, hacemos activaciones de marca.
Ya. Y tiene ese modelo como más, digamos, más 360. Y en el último tiempo también nos hemos abierto a un área de paisajismo, que es mantención de plantas, jardines y paisajismo, para poder hacer proyectos más grandes y con otra idea también, ¿no? O sea, para mí la tienda es como un poco la vitrina de la marca, porque ya hacemos campañas, hacemos un montón de cosas. Y lo que va nutriendo también la parte más del negocio son los proyectos de paisajismo y regalos corporativos también, o sea, hacemos de todo. Mm, Pero te digo, o ya. sea, es una excusa de trabajar con las plantas, pero tienen un montón de aplicaciones que finalmente se traducen en acciones de marketing y en negocio. Sí, Algunas obvio. veces, ¿no? Uno se equivoca también. Oye, ¿y cómo dijiste el 2019 partiste con esto? ¿Eso fue Fue antes de la antes de la pandemia? pandemia, sí. Fue, ¿Cómo fue eso? Fue loquísimo porque estaba súper, parece un proyecto como post pandemia porque viste que se racionalizó mucho el uso de las plantas en la casa post pandemia, cuando nos quedamos todos Sí. solos y necesito el verde y ese tipo de cosas. Pero esto fue pre pandemia. eh, Finalmente la marca ya estaba un poquito más consolidada. Teníamos una tiendita chiquitita en Providencia, ahí en el Paseo Las Palmas. Y esa tiendita iba muy bien. Vino la pandemia, tuvimos que cerrar y ahí también lo que le pasó a muchos emprendimientos, a muchas empresas es que le dieron una vuelta de tuerca para poder vender online. Y Ya. yo creo que ese fue el punto importante, que en el fondo no abandoné el proyecto cuando era súper abandonable porque Sí, no había nada que totalmente, no hacer, había nada que hacer. y le dimos una vuelta al online. Entonces eso hizo también pensar en cómo se constituía la marca y cómo era más fácil la conversión, porque en una tienda física es mucho más fácil. Tú Sí, ves claro. la planta, te gusta, la tocas, te asesoran, Sí. pero en el online tienes que ser tan efectivo que solito tú te metas y compres una planta cuando en el comportamiento de la gente no estaba incorporado comprarte Nada, una planta online, que eso era claro. impensable. Hoy en día la gente sorprendentemente compra, pero también obviamente hemos aprendido mucho, o sea, ha habido muchos errores, muchos errores. Y hoy en día hay mucho desarrollo, por ejemplo, en la parte de marketing, de la creación de las fichas, de la toma de fotografías, de la comunicación efectiva, alineado con el momento, las campañas de verano, la campaña de Navidad, el Mm. regala plantas, como que todo tiene ya un poquito más de sentido. Obviamente, Ya, pero ahí tú agarras toda la experiencia que has ido exacto. adquiriendo. O sea, porque finalmente lo que me estás hablando está relacionado con el marketing, totalmente. Totalmente, totalmente. Claro, yo creo que ese es mi laboratorio, más allá de pensarlo como un negocio, pero nunca, la verdad que no, nunca lo he visto como un negocio. Yo creo que eso es lo peor y lo mejor que tiene el proyecto, porque en el fondo no sufro cuando no le va bien, eh, pero siento que sí he tomado muchos riesgos, porque Mm. obviamente yo tengo mi trabajo estable y estoy full time en la oficina. Y también me ha permitido desarrollar, digamos, como otras aptitudes, ¿no? Como más también de liderar algo, del management con personas, porque Mm, obviamente si tú no estás de tiempo completo, tú tienes que ser efectivo en la comunicación y totalmente. tienes que liderar un equipo. Y Mm. eso es, o sea, hoy en día, por ejemplo, a mí me apasiona más que la arquitectura, te diría. Me apasiona mucho el tema de liderar equipos, o de controlar situaciones con personas. Que lo Mm. mismo me pasaba en teatro, o sea, el desafío cuando empecé a hacer teatro era cómo controlo a esta gente que eran los actores, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaban, ¿no? Son gente súper especial, Sí, que claro. se mueve desde otras cosas. Y obviamente somos seres humanos sociales y lo más importante es la gente, o sea, uno Sí, dice, obvio. es importante eso. Oye, ¿los maceteros los diseñas tú? No, 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 ¿No? nada, cero. Cero. La estrategia ahí fue, como obviamente, siempre hablando desde la consecuencia, que eso es algo del último tiempo que yo me he estado cuestionando mucho. Como tenía que ser consecuente con mi desarrollo profesional y mi idea, siempre lo pensaba, por ejemplo, como que The Plant Store fuera un lugar para que artistas, diseñadores, ilustradores ¿Ya? desarrollaran piezas para la tienda en función de mostrar el trabajo de otros. O sea, siempre armando redes de colaboración con gente creativa. Yo creo Perfecto. que lo mejor que uno puede hacer es acercarse a la gente creativa. No solamente artistas, sino también diseñadores, gente que está como constantemente cuestionándose el estado de las cosas o el porqué de las cosas, que eso es muy inspirador. Y lo que yo quise hacer con The Plant Store, que hasta el día de hoy lo hacemos, es invitar a diferentes ceramistas, artistas, hay arquitectos también diseñando maceteros, con diferentes, digamos, como discursos, a tener un espacio en la tienda y al poder hacer lanzamientos con ellos. Muchas veces ellos nos han ayudado a crecer a nosotros porque tienen también sus propias Sí, audiencias, su claro. propia marca,
Y otras veces también siento que hemos potenciado muchos emprendimientos o artesanos para que la tienda les dé esa visibilidad. Entonces es como un win-win y Claro. es algo que para mí es súper gratificante que ese proyecto, que es comercial, que es una tiendita, ayude a otras personas. Como que Sí, es muy claro. lindo eso. Sí, claro que sí. El diseño de la tienda, cuando uno se mete a The Plant Store o visita alguna de tus tiendas, Ajá, eh, claramente hay un diseño súper cuidadísimo. cuidado primero del store design, es Mm, decir, de la tienda en sí, pero también del producto. ujú, O sea, y ahí mezclamos estos dos mundos en los cuales tú te has ido moviendo. sí, Expliquemos a la gente nuevamente que en el fondo, por una parte está el store design, que diseña todo este espacio gigante o la tienda en sí, ¿ya? ujú, Pero al mismo tiempo está el visual merchandising, que en el fondo es del producto en sí. Y cuando uno ve las tiendas de Plant Store, ujú, uno se da cuenta de que hay un diseño global de la tienda, correcto. pero también como tú presentas la planta, es atractivo, es Sí, sí, atractivo. sí. Sí, obviamente hay un rollo ahí del aprendizaje, ¿no? O sea, las tiendas, el concepto de la tienda en términos de diseño, de store design, se fue creando con el tiempo cuando veo que me funcionó alguna cosa y se vuelven iconos de la tienda, ¿no? O sea, el logotipo, las cajitas plásticas estas Mm, en donde ponemos todas las plantas, el logo, el isotipo, la cajita amarilla, todos esos son elementos o signos que de alguna manera te dicen, ah, este es de Plant Store, ¿no? mm, Porque las tiendas son distintas porque tienen distintas naturalezas también dentro de los lugares donde están, ¿no? Y en términos de visual merchandising, que ahí dicen casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Hay veces que no me da tiempo, o sea, no puedo seguir el ritmo de las campañas. Tratamos de hacer los key shopping moments bien, eh, con pocos recursos, pero creo que las ideas están súper claras en todos los canales de venta. Y eso es algo que es muy bueno para los emprendedores también, como enfocar una sola comunicación y para que la gente también te identifique, ¿no? Hay veces que me ha pasado que hemos estado en ferias que son súper random, así como en lugares públicos, y de repente se nos olvida el logo. uh, Y eso es lo peor que puedes hacer, sí, porque tú estás en esas ferias no para vender solamente, porque generalmente ni vendes presencia de tanto, marca. es presencia de marca. Y dices, puta, se me olvidó el logo. Y es muy lindo cuando tú estás ahí y de repente dices, ah, esto yo la vi en Mood, o esto está en Soco, o esto Sí, está en algún lado. Entonces te identifica porque hay elementos, no son el logo, pero que ya saben leer. sí, Entonces claro. yo siento que la tienda hoy en día está súper posicionada a nivel como del imaginario colectivo. Hay un sector, por ejemplo, joven, que digamos que la conoce, que la usa, que compra, Mm, que llega a la tienda a preguntar también por cuidados, y está súper bien posicionada, ¿no? mm. Y ahora, claro, estaba yo hace un año, no 2 años, estaba yo en un plan de expansión de tiendas. Es la típica, ¿no? Ambición más que de plata como creativa. O sea, yo Sí. quería tener todo. Quería como muchas tiendas, quería un centro de distribución, quería los autitos andando con el logo, o sea, todo, todo, todo. Que son los sueños bajiros, obviamente. Y por ejemplo, ahora estamos en una etapa en la que queremos consolidar, digamos, la imagen para poder hacer o una franquicia, o sea, franquiciar lo que es realmente uno Mm, de mis motores, así como con el proyecto, y también porque ahora estoy tan centrado en la experiencia del cliente que creo que lo que siempre me han dicho todo el mundo es el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, sí, o sea, yo me fui un poquito, me descontrolé un poco con la apertura de tiendas porque quería eso. Y hoy en día me interesa muchísimo más, por ejemplo, la experiencia del cliente en una sola y tratar de consolidar los esfuerzos para que la experiencia sea memorable, o sea emotiva, sea importante. Porque ahí es donde está realmente digamos, el hacer marca, por un lado, y mm. ahí está también el valor o el factor diferenciador de por qué te vas a un vivero y no te vas a The Plant Store, que es más caro. Sí, Es claro. más caro. Pero obviamente el producto es distinto porque tiene otros atributos. Tienes una asesoría súper personalizada, tienes un producto impecable, o sea, no hay polvo, no hay estas cosas más naturales de los viveros. Eh, Tiene otra infraestructura, entonces uno, claro, pagas renta, pagas empleados, pagas Totalmente. marketing, pagas todo. Entonces tiene otro valor, pero lo más rico yo creo que es como claro, la sensación de un cliente que se va feliz, aunque suene cliché, pero hoy en día tenemos muchos clientes que escriben para felicitar por la atención. Mm, Y yo ahora estoy con un foco así estoy muy metido en el área de servicio y de la asesoría. O sea, nosotros, por ejemplo, no trabajamos
con personas que son los vendedores de la tienda, como en el retail, que hay un rubro que tú puedes vender esto, pero también puedes vender lo otro. Las marcas se encargan precisamente de formar a gente para que ese servicio sea súper como Mm. personalizado y sepan de la marca. Y hoy en día, por ejemplo, de Planstore trabaja mucha gente que tiene otras disciplinas, que eso es muy bonito. Mm. Hay arquitectos, hay diseñadores gráficos, hay jardineros, hay digamos, como un ecosistema dentro que te permite abordar a los clientes desde otra mirada y también ellos mismos racionalizar el sentido de las plantas desde su propia mirada. Y eso te da una conversación. ¿Cuánta gente tienes trabajando en The Plant Store ya? Hoy en día somos aproximadamente, entre part-time, full-time, toda la cosa, como 12 personas. Wow, ya. Que es harto, No, sí. ha ido creciendo. Mucho. O sea, partió con yo solito y una persona más, que eso nos duró, te digo, o sea, 3 4 años, Wow. porque teníamos una sola tienda. Y ahora cuando tuvimos que abrir la expansión, obviamente representa cumplir con los horarios de mall, todo Sí, eso, obvio. que ya tienes que invitar a más gente del equipo porque tienes que abrir. Sí, y hay otros requerimientos ahí. Mucho, sí. Sí, sí. Me gusta escucharte hablar porque el diseño te sale por los poros. ¿Ah? Literal. O sea, yo te escucho hablar y incluso cuando hablas del negocio, Ah, eh, hay un diseño de negocio muy pensado, muy cuidado. sí. O sea, ahora mismo que me estás hablando de esta idea de la franquicia, Mm, que calza finalmente mucho con lo que tú quieres hacer, que es una idea de cómo entregar el servicio o el producto y que te gustaría verlo en muchas tiendas, pero obviamente tú no tienes la capacidad, entonces nace claro, la idea de la franquicia. exacto. Y que finalmente lo que te interesa a ti, más allá de solo vender las plantas, es cómo se vende la planta. Exacto. Es la experiencia de usuario, como dices tú. Exactamente. Y ahí viene en el fondo el diseño del negocio, porque, y voy a hacer el paralelo con una tienda de café que todo el mundo conoce, porque Ajá, café uno se lo puede tomar en la casa, en cualquier lado, pero ir, que te lo ofrezcan, que te escriban el nombre en un vasito, que después te... claro, Es claro. la experiencia de tomarse el café. Sí, Y, totalmente. y yo creo que va por ahí un poquito lo que tú quieres lograr con The Plant Store. Sí. Sí, en el fondo es como, claro, crecer en un tema de brand equity, como hacer la marca. Y ese café, claro, siempre muy cuestionado ese café porque tiene mucho rollo, pero yo te juro que cuando escucho a gente hablar de eso, entiendo perfectamente el otro lado. Porque tú dices, ¿cómo puedes vender un café barato si estás en el mejor lugar de la ciudad? Sí, En el claro. edificio más caro, o sea, el arriendo de eso, No, es ¿cuánto te cuesta? imposible. Entonces siempre como que cuando hablamos de esos temas de, sobre todo con los valores, que yo ahí me cuestionaba mucho siempre, como digo, pero ¿por qué somos más caros? O sea, como ¿qué tengo que hacer yo para ser más barato cuando en el modelo de negocio no te dan las cuentas? O sea, por más que tú quieras, yo no Sí, tengo obvio. ningún rollo, preferiría ser barato, pero si no te dan las cuentas porque hay una estructura, Mm, es distinto. Y yo creo que eso, por ejemplo, en el tiempo es lo que nos ha salvado versus otros emprendimientos de plantas, que en el fondo el modelo de negocio estaba pensado, o al mm, menos estaba estructurado. mm, Entonces desde el principio tuvo un tema con el servicio de impuestos internos, con el tema de la comunicación, del marketing, usar presupuesto para campaña, mm, que estaba súper consolidada una estructura que en negocio funciona. mm. Entonces muchas veces uno cuando parte, que es un error realmente cuando uno parte estos emprendimientos con mucha motivación, con un buen producto, pero si tú empiezas a evadir todos estos temas de estructura, de servicio de impuestos internos y tal, en el tiempo funciona al principio, pero a la hora de los cubos, como dicen en México, esa Sí, obvio. estructura se te cae porque no Así puedes es. mantenerla. O sea, metes una persona más, dos personas más, mueres. Sí, necesita una estructura y una idea sólida. Exacto. Sí. Volvamos al mundo de la arquitectura y de la ciudad. Ajá. Esta pregunta es ya casi un clásico dentro del El podcast. eslogan del podcast. Claro. Pero me gustaría conocer tu opinión respecto a la ciudad de Santiago. Más Ujú. aún que tú eres una persona que llegó desde México, me imagino que no conocías nada de Santiago más Nada. lo que habías visto, y ya ahora has vivido casi 17 años. Eh, cuál es tu opinión de la ciudad de Santiago? A ver, yo creo que en mi condición de extranjero, o sea, ahora soy residente y todo, pero llegué siendo un extranjero y yo realmente todavía me siento un extranjero en Chile. eh, para mí es una ciudad súper rica. Hay mucho discurso de que es fome, de que no hay panoramas y tal. Yo tengo la idea opuesta. O sea, yo siento que Santiago es una ciudad súper entretenida,
A diferencia de otras ciudades que he visitado también, tiene un tema con la limpieza, con el transporte público que es mejorable, pero es significativamente mejor que otras ciudades. Hay una idea ahí diferente. Y creo que lo que más me gusta de la ciudad es que tiene, aunque no es tan evidente, un programa cultural que sí existe. Lo que pasa es que no hay plataformas que te lo consoliden como tal. Entonces es una ciudad entretenida. O sea, yo desde que estaba mucho más joven, digamos, me la pasaba de evento en evento, de teatro, de arte, visitando museos. O sea, siento que yo estaba como muy viviendo la ciudad, pero porque era extranjero. Entonces no tenía esa idea preconcebida de que todo está mal. No está todo mal. O sea, si vas a México, a otros lugares, a otras ciudades, no están así. Y creo que también me toca, o sea, como que tengo amigos, tengo gente cercana que habla de la ciudad como si fuera algo que, wow, 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 está tremendo, todo está muy mal. No creo que sea tan así. Lo que sí siento que ha cambiado es evidentemente el tema de la seguridad, que es un tema Sí. país, un tema como súper contemporáneo. Y eso sí, evidentemente tiene grandes repercusiones incluso en cómo ves la ciudad, ¿no? O sea, Sí, no es totalmente. lo mismo, o sea, uno salía antes a la calle como si nada. Yo todavía tengo esa sensación como de que no, soy poco precavido con el tema de que hoy De me van a turista. robar y tal. Sigo siendo un turista un poco, pero evidentemente ya cambió, o sea, también no hay Sí, que ser obvio. ciegos y sí, a mí me encanta la ciudad, o sea, me encanta Santiago. Me gusta cuando estoy muy chileno, ¿no? Como que te dicen, me encanta en febrero porque no hay No hay gente. gente. Sí, No, claro. a mí me gusta la gente, me encanta. Yo creo que, mira, una de las cosas bonitas que tiene un área que se llama estudios de performance, que lo vimos en la universidad también en algunos puntos, que a mí me inspiró mucho, de un profesor que se llama Rodrigo Tisi, que es la persona hablando de performance de estudio de performance en Chile, que fue bien inspirador para mí. Hay una mirada que uno tiene que darle a la ciudad que tiene que ver con para mi enfoque desde la teatralidad, ¿no? La teatralidad es como, no tiene que ver con el teatro digamos, la puesta en escena disciplinar, sino la teatralidad es como un concepto en el que una persona se exhibe consciente de ser mirada por otro. Eso es como una especie como es un fenómeno, Sí, ¿no? Entonces, al estar tú consciente de ser observado por otro, tú inmediatamente estás actuando. totalmente. Y esa relación, por ejemplo, con la ciudad es súper interesante porque uno puede pensar diseños en el espacio público con estos conceptos de la teatralidad. O sea, una plaza es un escenario porque la gente te está viendo y tú también te estás mostrando, ¿no? La historia de los teatros con los palcos era lo mismo. O sea, tú ibas al teatro no solamente a ver la obra, sino ibas también a mostrarte porque había todo un tema jerárquico, social, político, económico, ¿no? Pero esa parte, la teatralidad siempre me ha parecido muy sofisticada, muy linda cuando uno lo ve también, por ejemplo, en marketing. eh, Porque finalmente, claro, o sea, siempre estamos en constante acting, si te das cuenta, siempre estás actuando. Hoy en día los jóvenes, el desarrollo de las selfies, el desarrollo de lo que publicas, estás constantemente mostrándote sabiendo que el otro te está viendo. Es un juego de seducción. Entonces, la teatralidad desde ahí, por ejemplo, a nivel urbano, para mí es súper interesante, o sea, Sin duda. es muy lindo. Yo entiendo el actuar, cuando mencionas el actuar, como una actitud que uno toma frente a un observador. Exactamente, ¿sí? No, en el fondo no es adoptar un personaje ni nada, sino que es una actitud Es una actitud, frente... exacto, sí. En fre- teatro es, claro, adoptar un personaje, pero en arquitectura, claro, es la actitud, sí. Me parece Sí. súper bueno. Fernando, hemos conversado de tu formación y lo que más me llama la atención y lo que más me gusta, e insisto, que mezclaste hasta el día de hoy tus intereses, tus pasiones, tus aprendizajes, mezclaste la poesía, mezclaste el Hasta teatro, la tierra, dice. eh, todo, y has convertido de esa mezcla, junto con tu profesión y tus estudios formales, has transformado de eso tu quehacer diario. Ujú. Me gustaría que, por favor, si pudieras decirle a los chicos que están empezando a estudiar arquitectura, a los que están egresando recién, Ujú. o incluso a los de otras áreas, eh, no sé si un consejo o decirles algo respecto a que se puede hacer esto y que efectivamente hay que seguir primero lo que uno sabe hacer Claro. y explotarlo. O sea, si uno es bueno en algo,
Tenéis que explotarlo al máximo y eso a la larga sí o sí te va a terminar dando beneficios. Y lo segundo, los hobbies, las pasiones, lo que te gusta hacer. Porque si no, vamos a estar después en 40 años lamentando que perdimos la vida sentado detrás de un escritorio haciendo cosas para otros. Sí, yo creo que ese es el peor, el mayor temor de la gente, ¿no? Como el sin duda alguna. Mirar atrás y darte cuenta que no hiciste lo que querías. Yo creo que lo dijimos en un principio, yo creo que uno tiene que usar sus carreras o su disciplina, su profesión, primero para conocerse a sí mismo, o sea, para desafiarse, para saber tus limitaciones, para saber quién eres realmente, de dónde vienes, cómo vas a hablar. Porque nuestra carrera, arquitectura, es comunicación también, es expresión de mensajes, o sea, es decir cosas. Entonces tú para querer decir cosas, primero para querer, porque no es lo mismo, oye, voy a hablar porque quiero hablar nada más. Claro. Para querer comunicar algo tienes que saber quién eres y tienes también que tener las herramientas para poder hacerlo, o sea, tienes que informarte. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con gente joven en la universidad y tal, siempre era muy incisivo en la parte de nutrirse, pero no quiere decir como que ve al museo, vete, no sé, a la biblioteca. Eso ya no, ya esto lo tenemos al servicio en todos lados, ¿no? Yo creo que es bueno pensar en conocer la disciplina para conocerte a ti mismo y también es bueno usar las herramientas tecnológicas, las herramientas nuevas, digamos, en función también de tu carrera. Como que siento que es muy bueno ese constante aprendizaje, pero no solamente en tu carrera, porque también eso pasa. Cuando uno empieza a hablar en los grupos como a sí mismos, te miras el ombligo y no sales de ahí. Totalmente. Yo creo que hoy en día ni siquiera es tan cuestionable, sino más bien es abrirte a tener conversaciones con los demás, acercarte a personas que te puedan inspirar, que eso yo creo que en mi vida fue súper rico, como yo siempre buscaba como, no el mentor, pero sí buscaba gente que me inspirara. Y siempre estuve muy pendiente de por qué me inspiraba alguien, ¿no? O sea, más allá de su tema. Sí, claro. Y creo que la gente joven finalmente tiene que buscar esas referencias, o sea, tienes que buscar cosas que te inspiren, porque desde la emoción nace todo lo demás. Entonces yo creo que ahí está el tema. Y no olvidarse también como de que siempre estás en un storytelling, como que yo creo que eso te estructura muchísimo para varias cosas. Y tomar acción. Y tomar acción, sí. Porque la teoría... No lo es todo. Exacto. Uno puede tener una muy buena idea, pero si no tomas acción, la verdad que no se concreta. Total. Eso. Fernando Campos, muchísimas gracias por esta tremenda conversación. Muchas gracias a todos ustedes que vieron un capítulo más del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y los esperamos en el próximo episodio. Y si no están suscritos al canal, vayan aquí abajito, vayan a darle suscribir y aprieten la campanita también para que les llegue la notificación del próximo episodio. Así que nos vemos, que estén bien.